La semana pasada que estuvimos aquí reunidos, estuvimos hablando un poco, ¿se acuerdan?, del llamado. Hablamos un poco del propósito. Y hablamos de esos planes que Dios tiene para nuestra vida. Y quizás resumimos todo eso en un título que le pusimos, y es que tu propósito nace en lo secreto. Y hoy he querido traer un tema muy paralelo a ese tema que compartí el domingo pasado, y es que mientras esperamos que se desarrolle ese llamado, ese propósito que diariamente aplicamos, y en la medida que Dios va revelando esos secretos a nuestra vida, todos pasamos por una diversidad de pruebas. Pasamos por una cantidad de circunstancias, situaciones adversas que quizás no esperamos. Yo quiero hablar un poquitico de eso, porque hay algo que podemos resumir que tiene que ver con eso, y que yo le he puesto el título para este mensaje de hoy, y es: tu paciencia nace en las pruebas. Dígale a la persona que está al lado: tu paciencia nace en las pruebas. En manera de ilustración de ese tema, ¿algunas veces ustedes han visto lo que es un bambú? Bambú, ¿verdad? Lo han visto crecer, lo han visto en los parques, lo han visto en un zoológico. El bambú es una planta que crece enormemente. Una planta que llega a medir de alto hasta unos 90 pies o más. Y es un material bastante resistente, y precisamente porque es un material bastante resistente, se utiliza para construir casas, o para construir muebles, o para construir sillas, o todo tipo de elementos de construcción. Pero también lo utilizan como alimento, también lo utilizan como un textil, también lo utilizan como papel, lo utilizan como instrumento musical y muchas otras cosas más. Ahora, si usted no sabe mucho sobre el bambú y quisiera de pronto plantar un campo de bambú para poder vender el bambú, y quizás usted viene y empieza a comprar las semillas, y hay algo que a lo mejor la mayoría de personas no saben. Si usted simplemente compra las semillas y planta las semillas y empieza a regar las semillas y empieza a abonar la tierra y todo lo demás, y cae la lluvia y todo lo demás, quizás al final de ese año donde usted comenzó su cultivo, no va a ver que nada sale de la tierra. Y si usted de todos modos sigue perseverando y es un buen agricultor, o tiene el deseo de que su inversión salga adelante, usted invierte ese siguiente año, ese segundo año, y le da más agua y más abono, y les consiente y les habla a sus flores, a sus matas allí, y llega al final de ese segundo año, y quizás lo que usted va a ver allí va a ser solamente hierba mala, pero nada de bambú. Quizás para ese entonces del segundo año usted está pensando que es tiempo de tirar la toalla. Está pensando que quizás, y se dice: yo no tengo paciencia para eso. ¿Alguna vez ha hecho esa expresión? Yo no tengo paciencia para esto, y decide vender la tierra. Lo que ha pasado es que usted no sabe algo muy especial sobre el bambú. Es que en promedio el bambú necesita de 7 años después de sembrado para que salga algo por encima de la tierra. Por encima de la tierra, que usted pueda observar eso. Pero una vez que sale de la tierra, ese bambú crece rápidamente, crece alrededor de 3 pies por día. Así que en un periodo de 3 a 4 meses, el bambú ha llegado a 80 o 90 pies de altura después de 7 años. Lo que quiero resaltar es que durante esos primeros 7 años, donde aparentemente no está sucediendo nada, hay algo que está sucediendo por debajo de la tierra. Y es que el bambú está diseñando, está creciendo y está haciendo una red muy especial de raíces que le van a permitir, después de los 7 años, crecer tan alto como 80 o 90 pies. Lo que sucede por debajo de tierra es lo que le permite hacer lo que va a suceder por encima de la tierra. Pero si el agricultor no tiene la paciencia para esperar,
para esperar lo que se está produciendo por debajo de la tierra, tampoco podrá disfrutar lo que se va a producir por encima de la tierra, ¿verdad? Con eso en mente, yo tengo una gran idea que quiero comunicarles, algo donde los quiero llevar a través de este mensaje que tiene que ver con el título. Tu paciencia nace en las pruebas. Y aparece allí en la pantalla la gran idea y dice así: todo cristiano va a enfrentar temporadas de pruebas en su vida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Donde Dios va a producir algo en nosotros, va a producir algo debajo de la tierra, es decir, en nosotros. Si perseveramos en las temporadas de pruebas donde aparentemente no está pasando nada productivo, entonces y solo entonces vamos a cosechar los beneficios que Dios quiere producir en cada prueba o en la temporada de pruebas. Así que el texto guía que he escogido para el día de hoy nos va a facilitar contestar 3 preguntas que comúnmente nos hacemos en relación a las pruebas. Nos va a permitir a nosotros avanzar a pesar de las diferentes pruebas o las temporadas de pruebas que todos pasamos. Y esas 3 preguntas tienen una palabra que les va a ayudar a usted a recordar, porque todas esas 3 palabras que tienen comienzan con la letra R, para que usted pueda recordar que comienzan con la letra R y así poder memorizársela. Entonces vamos a la primera pregunta que va a aparecer en la pantalla. La primera pregunta es: ¿cómo debemos reaccionar a las pruebas? Nuestro texto guía, que está en Santiago capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente, y también aparece en la pantalla. Dice: hermanos míos, ¿cuál es la siguiente palabra? Tened, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Para comenzar, de este versículo podemos resaltar 3 cosas que son importantes, que nos van a ayudar a definir lo que es precisamente son las pruebas. Lo primero es que las pruebas son diversas. Hay una diversidad de pruebas. Todas vienen en una variedad de sabores, por decirlo así. Hay pruebas físicas, hay pruebas espirituales, hay pruebas financieras, hay pruebas matrimoniales, hay todo tipo de pruebas mentales, hay todo tipo de pruebas que tú y yo hemos experimentado. Pero no solamente vienen en toda variedad, sino también vienen a todo tipo de personas. No importando la edad, no importando el género, no importando la nacionalidad, no importando el color de piel, no importando su posición social, vienen a todo tipo de personas. Así que las pruebas son diversas. Pero además las pruebas son inesperadas. Es decir, fíjense que ahí la palabra que usa Santiago es: nos vamos a hallar en diversas pruebas. Esa palabra hallar significa que en cualquier momento vamos a caer en medio de algo. Cuando Santiago utiliza esa palabra, utiliza una palabra griega que significa que de algún momento vamos a caer en algo. ¿Alguna vez usted se ha preocupado o le ha pasado que está manejando por la autopista en una ciudad desconocida, alquilado un carro y de pronto se baja en una salida y cae de repente en un barrio que no es recomendable? Que usted se nota que hay de pronto cosas que no son normales y usted le da miedo, le echa seguro a la puerta, le dice al esposo que cómo se metió allí, cómo fue tan inteligente estar allí. El punto es que usted de un momento a otro usted cae en medio de algo. De forma similar, las pruebas, tarde que temprano, vamos a enfrentarnos con algo, vamos a caer en medio de algo. Ese algo, esa prueba nos va a rodear por completo y no vamos a tener control de lo que está sucediendo. Por lo tanto, las pruebas no avisan, las pruebas no se pueden predecir porque son inesperadas, diversas, inesperadas. Y por último, las pruebas son inevitables. Santiago no dice, bueno, si de pronto en su vida, a los 30, 40 años, si de pronto usted pasa por una pruebita, de pronto puede que sea de suerte y pase por la prueba. No, dice, no, cuando se hallen en diversas pruebas, es decir, las pruebas son inevitables, son inminentes, tarde que temprano vamos a pasar por una temporada o varias temporadas de pruebas. Con estos 3 elementos vamos a hacer una definición práctica para ti y para mí, para definir las pruebas, y esa definición aparece en la pantalla, y dice así: las pruebas son las inevitables, inesperadas
y diversas circunstancias que nos hacen la vida difícil. Ahora, si su esposo le hace la vida difícil o la esposa le hace su vida difícil, no quiere decir que es una prueba. Pero simplemente aclaro eso para los que estén pensando, ahora entiendo que yo me casé con una prueba. No, usted no se casó con una prueba. Así que las pruebas van a ser inevitables, diversas. Y si usted mira aquí a su alrededor, mira a las personas que están con usted y las mira, ¿esa persona ha pasado por una prueba? ¿Está pasando por una prueba? ¿O va a pasar por una prueba? Y lo mismo usted. Y nadie sabe lo difícil de esa prueba que la otra persona está pasando. Pero sí podemos saber algo. Sí sabemos cómo debe ser nuestra compasión, cómo debe ser nuestro amor, cómo debe ser nuestra misericordia, porque nosotros también hemos experimentado pruebas y nos gustaría que nos trataran con amor, con respeto, con misericordia, con una cara de que esa persona se pone en nuestros zapatos y nos entiende a pesar de que no está viviendo la prueba, pero nos entiende porque ha vivido las pruebas. Así que en forma general, Santiago nos muestra que la esperanza que Dios nos ofrece en medio de las inevitables, inesperadas y diversas pruebas, tiene que ver con dos cosas. La esperanza que Santiago nos ofrece de parte de Dios tiene que ver con dos cosas. Con algo que hemos de tener, ¿verdad? Y con algo que hemos de saber. Vamos a tener algo y debemos saber algo. La palabra tener que él utiliza en el lenguaje original, porque él dice, tengan por sumo gozo. La palabra tener o tengan por sumo gozo. Esa palabra tener en el lenguaje original, en el griego del Nuevo Testamento, significa evaluar. Es un término financiero, significa evaluar o considerar. Y el punto de Santiago es decirles a ustedes y a mí es, hermanos, desarrollen una nueva actitud cuando se enfrenten a las diferentes pruebas. ¿Cuál es esa nueva actitud? Que evalúen, que consideren las pruebas desde el punto de vista de Dios como un tiempo de sumo gozo. Santiago quiere decirnos a nosotros que la nueva manera de evaluar las pruebas, de considerar las pruebas, es que las tomemos como un tiempo de sumo gozo. Ahora, eso no quiere decir, y es importante aclarar, que Santiago está diciendo que celebremos las pruebas. Él no está diciendo que disfrutemos las pruebas, que ignoremos el dolor que todos pasamos y vivimos con las pruebas, que neguemos la realidad de las pruebas que estamos pasando o que siempre tengamos que andar con un happy face, una carita alegre en medio de todas las pruebas para demostrar a los demás hermanos cristianos de que no estamos pasando por esas pruebas. Entonces Santiago no está diciendo eso, pero sí quiere mostrarnos Santiago que aunque las pruebas son difíciles y dolorosas, y creo que ustedes las han pasado, la manera en que reaccionemos a las pruebas sí hace una gran diferencia. La manera en que tú y yo reaccionemos a las pruebas hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a reaccionar a las pruebas de una manera negativa. Las tomamos como un castigo de Dios. Las tomamos como una maldición de Dios. Las tomamos como si Dios ya no nos ama, como si Dios no nos quiere, como si Dios se hubiese olvidado por completo de nosotros. Y entre más larga sea la prueba, más sentimos que Dios completamente nos abandonó así. Por eso Santiago nos recuerda hoy que Dios es soberano, es decir, y que en medio de las pruebas, Él sabe, Él siempre está obrando a nuestro favor. Que en medio de las pruebas Él siempre está haciendo algo bueno, algo productivo. Él está obrando a nuestro favor y por lo tanto podemos confiar en Él. En otras palabras, debido a que Dios siempre está obrando a nuestro favor, debido a que sabemos de antemano que Dios está haciendo algo bueno por nosotros, entonces podemos considerar que Dios está permitiendo algo que yo puedo considerar como un tiempo de sumo gozo, a pesar de que no entienda el porqué o el para cuál de la prueba. ¿Estamos? Es importante entender lo siguiente, que las pruebas no es el resultado de un Dios que es malo, es el resultado de un mundo que es caído. Importante aclarar, no es el resultado que Dios es un Dios malo que comienza con M, sino que vivimos en un mundo caído. Y por lo tanto,
Dios siempre es bueno y como sabemos que Dios siempre es bueno, entonces en medio de nuestras pruebas podemos confiar en Él como nuestra fuente de paz. En medio de todas nuestras pruebas podemos confiar en Dios como nuestra fuente de paz, como nuestra fuente de tranquilidad, como nuestra fuente de fuerzas, como nuestra fuente de roca sólida en quien apoyarnos. Eso podemos hacer porque Dios siempre es bueno. Así que la palabra tener, decíamos que hay algo que tenemos que tener y algo que necesitamos saber. En la palabra tener decimos que es evaluar, que es considerar las pruebas desde el punto de vista de Dios, pero hay algo más que esa palabra también significa. La palabra tener significa liderar con autoridad. Dígame conmigo, liderar con autoridad. Y Dios quiere que tu mente lidere en medio de las pruebas, no tus emociones. Dios quiere que en medio de tus pruebas sea tu mente la que lidere esas circunstancias y no tus emociones. No lo que salga de tu corazón, no lo que está diciendo el vecino, no lo que están diciendo las noticias, sino que tu mente lidere. Así que en vez de reaccionar con una actitud de queja hacia Dios, de una crítica hacia Dios, de una lástima, de hacerte la víctima ante Dios, de cuestionar o de maldecir a Dios, porque nada de eso que tú hagas va a cambiar la prueba, nada de eso va a modificar la prueba. Entonces Dios te llama a que lideres tu mente diciendo lo siguiente: en esta prueba, Dios, yo la tomo como un tiempo de sumo gozo. Dios quiere que tú lideres lo que sale de tu boca, tu reacción diciendo: Señor, esta prueba que no entiendo, no sé cuánto durar, yo decido por lo que tú me prometes, porque tú eres un Dios bueno que siempre está produciendo algo bueno en medio de todas las pruebas. Yo decido tomar este tiempo, lidero mi mente a decidir tomar este tiempo como un tiempo de sumo gozo. Así que la primera pregunta que Santiago nos contesta tiene que ver con cómo reaccionamos a las pruebas. Y Santiago nos dice que reaccionamos con sumo gozo, como un tiempo de sumo gozo. ¿Y por qué podemos reaccionar en nuestras pruebas con sumo gozo? Porque sabemos algo. Ya nos dice, ¿tienen algo? ¿Tened un sumo gozo? Ahora hay algo que debemos saber. Esto nos lleva a la segunda pregunta que está en la pantalla. ¿Cuál es la razón? La primera es reacción, cómo reaccionar, R de reaccionar. Ahora, ¿cuál es la razón, R de razón de las pruebas? ¿Cuál es la razón? Vamos a Santiago 1:3, que dice así, que va a aparecer en la pantalla. Bien que, bien saben, ya es algo que ustedes deben saber, dice Santiago. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿ok? Aunque no sabemos los detalles de nuestras pruebas, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué se está logrando, Santiago nos dice que sí podemos saber algo. Podemos saber por qué Dios permite o causa las pruebas. Santiago nos está diciendo, ustedes pueden saber algo, pueden saber por qué Dios permite o causa las pruebas. Y sabemos que Dios utiliza las pruebas. La razón de las pruebas es para desarrollar tu fe y mi fe, es para desarrollar nuestra fe. Las pruebas estiran nuestra fe en Dios, estiran nuestra confianza en Dios, y al máximo para esa temporada, al máximo para esa prueba en particular. Entonces, cada vez que estén pasando por pruebas, que estemos pasando por pruebas, Dios está estirando nuestra fe. Y podemos entonces concluir esto diciendo lo siguiente que va a aparecer ahí en la pantalla. Así como el bambú se hace fuerte bajo tierra para luego poder crecer bien alto, en forma similar, Dios utiliza las temporadas de prueba para fortalecer nuestro ser interior, para resistir pruebas más y más grandes. Cada vez lo que Dios está haciendo es que te está fortaleciendo porque viene una prueba. Si crees que la prueba que está ahora es la última prueba o la prueba más grande, Dios dice, te estoy fortaleciendo hoy y lo que estoy permitiendo en la prueba hoy es simplemente el comenzar de una multitud de pruebas que vas a pasar, porque en cada prueba que vayas a pasar voy a estirar más tu fe, voy a estirar más tu confianza para que seas más resistente a la prueba que llevas más adelante, y vamos a ver después por qué lo está haciendo. Muchos de nosotros quizás nos fortalecemos físicamente yendo al gimnasio, van al gimnasio, y ustedes quizás alzan pesas.
y utilizan quizás lo que es el método del fallo muscular. ¿En qué consiste? Que usted coge un músculo, digamos los bíceps, y de pronto empieza a alzar los bíceps con 10 libras, y el fallo muscular significa que usted hace 15, 20, 30, 40 repeticiones hasta que ya no puede levantar más. Sucedió lo que se llama el fallo muscular. En ese momento su músculo está completamente fatigado, ya no puede hacer algo más. Y el objetivo de esa falla muscular es que usted está bombeando, es como una bomba, usted está bombeando sangre al músculo, está bombeando sangre al tejido muscular, y si mis dedos son el tejido muscular, así comienzan, y usted va bombeando, y lo que hace es que va separando ese tejido hasta que el tejido muscular suyo se rompe. Por eso usted en esa primera semana que hace ejercicio por primera vez después de 40 años, para algunos, usted siente dolor, y no puedo ni caminar, y no pueden porque le duele todo. ¿Por qué? Porque su músculo, el tejido muscular se ha roto. Y cuando usted le permite descanso, buena comida, buena proteína, unas 48, 72 horas de descanso por cada lugar muscular que usted tenga, entonces ese músculo, ese tejido muscular se va a reconstruir y va a ser más grueso, el tejido va a ser más grueso y usted va a ser más fuerte. En otras palabras, la fortaleza de sus músculos le da mayor capacidad a usted de cargar mayores pesos. A medida que usted vaya fortaleciendo y sus músculos vayan siendo más grandes, usted va a pasar de 10 libras a 15 libras, a 20 libras, a 100 libras, 200 libras, dependiendo de su constructura muscular. Cargar pesas le permite a ustedes fortalecer sus músculos para cargar más. Pero fíjense bien el principio que aprendemos de eso, y está ahí en la pantalla. Así como al estirar y estirar tus tejidos musculares, te fortaleces físicamente. En forma similar, Dios usa tus pruebas para estirar y estirar y estirar tu fe en Jesús y fortalecerte espiritualmente. Sencillo la aplicación lógica que vemos en esta comparación. Así que Santiago primero nos enseña cómo debemos reaccionar. Debemos reaccionar como un tiempo de sumo gozo, que las pruebas son un tiempo de sumo gozo. También debemos nosotros entender la razón por cual Dios permite o causa las pruebas, que es para fortalecer tu fe, para afianzar y hacer tu fe mucho más grande en Todopoderoso. La tercera pregunta que Santiago nos contesta hoy es la que aparece en la pantalla y dice, ¿cuál es el resultado? Entonces tenemos reacción con R, razón con R y resultado con R. Las 3 R's para que ustedes se las puedan memorizar. ¿Cuál es el resultado de la prueba? Santiago 1, del 3 al 4, en el mismo contexto nos dice lo siguiente y aparece en la pantalla. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, ¿produce qué? Ahí es donde aparece la paciencia, que era el punto de partida. Produce paciencia, ese es el título. Tu paciencia nace en las pruebas. ¿Se da cuenta? Tu paciencia nace en las pruebas. Pero procuren, quiere decir, si está diciendo procuren, quiere decir que eso tiene que ver contigo, es tu trabajo, es tu esfuerzo, es tu entendimiento, ¿ok? Pero procuren que la paciencia complete su obra, es decir, que se desarrolle, porque a lo mejor la trancamos. Hay algo que evita que mi paciencia se desarrolle. ¿Okay? Aquí no estamos viendo qué es lo que evita que se desarrolle, aquí estamos viendo qué podemos hacer para desarrollar la paciencia. Estoy hablando del punto positivo, pero procuren que la paciencia complete su obra, se desarrolle por completo para que sean perfectos, es decir, para que sean maduros, eso es lo que significa la palabra perfecta en la palabra, y cabales, es decir, para que sean completos. Entonces, para que se desarrollen, para que sean maduros y para que sean completos, sin que les falte nada desde el punto de vista espiritual. No estamos hablando de cosas financieras, sino desde el punto de vista espiritual, para que sean físicamente estables si hacen algo ejercicio y comida bien, pero para que estén espiritualmente con músculos espirituales. ¿Estamos? Así que durante las pruebas, nuestra fe es estirada y nos fortalecemos espiritualmente y se produce la paciencia. Ese es el proceso como se produce la paciencia. Pero quizás la pregunta que tenemos todos es, ¿cómo podemos definir? ¿Dónde encontramos en la Biblia una definición de la paciencia? Y hay un hermano que se llama el hermano Job, en Job 6:11, que nos da la respuesta. Y esa está en la pantalla y dice así: ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún qué?
paciencia. En otras palabras, Job nos define que la paciencia es la fuerza para esperar. Diga conmigo, fuerza para esperar. Es la capacidad que yo tengo para soportar. Fuerza para esperar, capacidad. La fuerza es una capacidad que yo tengo para soportar o para aguantar. Pero hay una diferencia entre la paciencia del Antiguo Testamento y la paciencia del Nuevo Testamento, que es importante resaltar. En el Nuevo Testamento, la palabra paciencia, la implicación de esa palabra griega, tiene que ver con aguantar, con resistir, con soportar, pero alegremente y con esperanza. Nuevo Testamento, hago todo eso alegremente y con esperanza. Ejemplo de eso es una mujer que está embarazada y pasa 9 meses de su embarazo con mareos, dolores, vómitos, y ustedes las mujeres saben todo eso mejor que yo. El punto es que pasa quizás sufriendo todo ese embarazo, pero lo hace gozosa y alegremente porque espera ver a ese hijo que va a nacer. Y quizás dice ella durante esos 9 meses, esto no lo vuelvo a hacer, pero después que nace ese primer hijo, dice, está dispuesta a hacerlo porque lo hizo alegremente y con esperanza. La segunda palabra, o la siguiente diferencia, que es en el Antiguo Testamento, la palabra paciencia en el Antiguo Testamento quiere decir aguardar, quiere decir confiar, quiere decir esperar resignadamente, como un preso que resignadamente espera cumplir su condena perpetua. Me tocó, qué malas, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno es resignado y lo otro es con alegría y con esperanza. Pero hay otra gran diferencia entre la paciencia del Antiguo Testamento y la paciencia del Nuevo Testamento. Y todo tiene que estar girando alrededor de Jesús y lo vamos a ver en un poquitico. ¿Cuál es esa gran diferencia? Que la paciencia del Nuevo Testamento tiene que ver con honrar y agradar a Dios. La del Nuevo Testamento tiene que ver con honrar y glorificar y agradar a Dios. En el Antiguo Testamento la paciencia se enfoca en la persona. La paciencia se enfoca en mí y en la capacidad de soportar esa prueba. Y es donde muchas veces, cuando hemos dicho, no me lo aguanto, y sí me lo aguanto, y tiro la toalla, y nos divorciamos y hacemos todas esas cosas, esa es la paciencia del Antiguo Testamento. Es tú llevando esa carga, tú la estás llevando, tú estás llevando ese soporte, ese ejemplo. Entonces, escuchen lo siguiente, y sale en la pantalla. El tipo de paciencia resignada, esa paciencia que es una resignación, me resigno. El tipo de paciencia resignada enaltece a la persona y enaltece el sufrimiento y honra a la persona y honra el sufrimiento, y eso se llama religión. Es un culto a mí, es un culto a la persona, porque todo tiene que ver conmigo, lo que yo estoy sufriendo. Y así es todo con la persona. Eso es Antiguo Testamento. Entonces, ¿alguna vez ustedes se han dado cuenta que hay personas, si ustedes han visto o lo han visto en televisión o lo han visto o lo han oído, personas que se flagelan? ¿Cómo sufro yo por el nombre de tal persona? Y se flagelan. O personas que vienen y caminan sobre carbón y caminan. Todas esas personas tienen paciencia, tienen una capacidad para soportar su sufrimiento, pero es para honrarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia del Antiguo Testamento en relación al Nuevo Testamento? Pero escuchen bien, y esto es maravilloso. El único sufrimiento que debe ser honrado es el de Jesús, porque sufrió siendo inocente. El único sufrimiento que debe ser honrado, que debe ser glorificado, que debe ser enaltecido, es el sufrimiento de Jesús, porque Él lo hizo siendo inocente. En otras palabras, por ponerlo en un término que podamos entender, todos tenemos en este mundo una cuota de sufrimiento que vamos a pagar. Es parte de la deuda que tenemos con Dios. Si no tuviésemos, en el cielo dice que no va a haber lágrimas ni qué, ni sufrimiento. Entonces, no hemos llegado allá porque estamos sufriendo. Es decir, por más bueno que usted sea o más malo que usted sea, tú y yo, desde el momento que Adán y Eva pecaron, estamos pagando directa o indirectamente una cuota
de sufrimiento, es decir, que merecemos por nuestra condición de pecadores. ¿Está claro? Pero el único que no mereció eso, el único que merece enaltecerse, es Jesucristo, quien murió siendo inocente. Así que para el cristiano, para ti, para mí, los seguidores de Cristo, para la iglesia, ¿dónde está nuestra fuente de paciencia? ¿Dónde está nuestra fuerza para esperar? ¿Dónde está la capacidad de aguantar? Pues la respuesta está allí en la pantalla y dice así: la fuerza para ti, para mí, para esperar con gozo no está en nosotros, está en el autor de nuestra esperanza, está en Jesús. Amén. ¿Se dan cuenta la gran diferencia? ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Qué quiere decir con eso, Andrés, en la práctica? Que durante todas nuestras pruebas debemos nosotros liderar nuestra mente a que piense y diga lo siguiente: en las pruebas diarias vamos a liderar que nuestra mente, que nuestra actitud, que nuestro desempeño piense, confiese y diga lo siguiente: con semejante esperanza, con tremenda promesa, yo espero con gozo, yo tengo paciencia. Con la tremenda esperanza que tengo en Cristo, con lo maravilloso que Él hizo en la cruz, con lo que Él ya me ha dado, con todo lo que Él ha prometido, entonces yo me gozo en medio de mis tribulaciones, yo me gozo en medio de mis circunstancias y pruebas. Tengo paciencia, tengo las fuerzas necesarias para esperar, tengo la capacidad para poder aguantar alegremente y con esperanza. ¿Se dan cuenta la diferencia? Déjenme ilustrarles eso con dos presos. Dos presos que están prisioneros por lo que hicieron, sus crímenes, están en una cárcel en los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos va y visita esa cárcel y se encuentra con el primero de los presos. Y con toda autoridad jurídica, con toda autoridad legal, le dice que yo te perdono a ti tu sentencia si logras pasar la prueba de estar allí, campo abierto, con la lluvia y la nieve que está cayendo, sin paraguas. Yo te perdono la sentencia. ¿Qué hace ese hombre? ¿Qué hace ese preso? Ese preso pone su mente, fija su mente en la promesa. Se enfoca en la promesa. No se enfoca en las condiciones que tiene actualmente. Él enfoca todo su sumo gozo y lidera su mente y sus pensamientos a enfocarse en la promesa. Escuchen bien, la promesa en ningún momento cambia la lluvia, la promesa no cambia la nieve, la promesa no cambia el frío, la promesa no cambia la prueba. Sigue allí, pero él se enfoca en la promesa. Ahora, se dirige hacia allá, hacia el patio a ponerse allá. En ese momento viene el segundo preso. El segundo preso lo ve que él va allí dispuesto a hacer eso y con el ánimo de apoyarlo, con el ánimo de acompañarlo y para que la gente vea, porque ese es el bully de la cárcel, ese es el macho, el que más puede. Y yo te acompaño, claro, y güey, lo que sea. Y entonces viene y yo me pongo allá también porque quieren ver lo que es valiente y lo fuerte que soy y todo. Y se pone los dos allí. Y ambos presos pasan 3 horas bajo la fuerte lluvia, el fuerte viento, la nieve y todo lo demás. Pero escuchen bien, el segundo preso sufrió bajo la lluvia, oye, y no le perdonaron su condena. Sufrió en vano. Sufrió en vano. Es decir, tuvo fuerzas para esperar para nada. Tuvo paciencia, fuerzas para esperar para nada. Pero fíjense lo siguiente, la misma prueba, ambos estaban bajo la misma prueba, pero solamente uno de esos presos, el primero, sabía algo que el segundo no sabía. El primero sabía algo que el segundo no sabía, y saber eso le dio paciencia, le dio fuerzas para esperar con gozo, con sumo gozo. ¿Ven para dónde voy con eso? En forma similar, en medio de nuestras pruebas podemos esperar con gozo porque conocemos algo. Conocemos a alguien. Conocemos al Rey Jesús, al Rey soberano, y conocemos sus promesas.
Conocemos a alguien y conocemos algo. Conocemos que Él ha prometido nunca desampararnos, que nunca va a olvidarse, que nada nos faltará según sus riquezas en glorias, que toda prueba obra para bien para todo el que ama a Jesús, que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué quiero que se lleven hoy? Un recuerdo. La palabra paciencia la escribimos normalmente como usted la escribe, paciencia, pero quiero sacar una palabra homófona que suena igual, paciencia y paciencia. Pero la segunda palabra la voy a escribir en dos partes, la palabra paz y la palabra ciencia. Ciencia significa conocimiento y va a aparecer ahí en la pantalla. Ciencia significa conocimiento. ¿Qué es lo que conoces? Conoces que Jesús vino y se hizo hombre. Conoces que Jesús vino a morir en la cruz para pagar por tus pecados, para hacerte libre, para vivir y servirlo hasta que Él regrese por nosotros, como decía la canción. Conocemos que Él resucitó al tercer día. Conocemos que Él es nuestro Rey y soberano. Eso es la ciencia. Conocemos sus promesas. Eres un hijo de Dios, eres santificado, eres un ciudadano del cielo, eres redimido, eres un sacerdote, eres todo esto, las promesas de Jesús. Entonces, debido a que tienes la ciencia, el conocimiento de todo esto, puedes vivir gozosamente en paz en medio de tus pruebas, a medida que Dios va generando la paciencia en tu vida. Porque tu paciencia, mi paciencia, nace en las pruebas de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias, Señor, por amarnos tanto e entregar tu vida. Señor, esperamos gloriosamente el día donde no haya más lágrimas y sufrimientos. Pero aquí sabemos, Señor, que de alguna u otra manera tenemos una cuota de sufrimiento, Señor. Que nuestro sufrimiento, por más difícil que sea, tú no lo quieres obviar, tú no lo quieres no reconocer, tú lo reconoces, pero tus llagas en la cruz se apagaron por Él. Las pruebas difíciles que yo paso con mi familia, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, con mis finanzas, con mi casa, con mi salud, todas esas pruebas, Señor, ese sufrimiento, Señor, es la cuota que quizás yo tengo que satisfacer, pues debemos estar gozosos de satisfacer como un tiempo de sumo gozo, porque completan tu sufrimiento en la cruz, lo dice Pablo. Damos gracias hoy a ti, Señor, porque nos da la oportunidad. Gracias por enseñarnos a reaccionar con sumo gozo, de entender que las pruebas son con la razón de fortalecer nuestra fe y de poder encontrar, Señor, que el propósito de todo esto es fortalecer, madurar, crecer nuestra paciencia para ti darte toda la honra, no gloria humana, no mi sufrimiento es una gloria, lo que tu sufrimiento ya lo fue, y a ti hoy recibimos todo esto y damos gracias por el sufrimiento en el nombre de la iglesia, en nombre de tu Hijo Jesús, y la iglesia dice amén. Los amo, iglesia.